Hola, Lick. Hola. Ay, esa licenciada de estadística los retuvo, hombre. Ya llevamos 10 minutos perdidos. Venimos bien traumados, ¿sí? ¿Y por Somos qué? nosotros de nuevo. ¿Por qué están traumados? Tal vez traumados, no, un poco confundidos. ¿Por la vida? Ah, sí. No sé si Y los por que, estadística. por estadística, pero está entendible, ¿verdad? Ahora sí ya lo lograron entender. Más o Y menos. dice que yo sí logré hacer como 4 o 5, creo yo, pero sí tengo mis dudas porque no estoy como que muy seguro de lo que hice. Aunque de los que explicó, creo que sí los hice bien, pero los demás sí se vale. Bueno, pero ya saben, me pueden escribir, me pueden llamar y nadie lo ha hecho. Lick, pero ¿en qué horario se le puede escribir? Porque a veces sí da pena. No me pueden escribir, yo me duermo hasta las 10 de la noche. Ya después de las 10, si les contesto, les contestaré mis sueños porque ya estoy bien dormida, pero me pueden llamar. Me pueden llamar y me pueden escribir durante el día. Como les comenté la vez pasada, si en caso no los puedo atender en ese momento, yo les digo, denme en tanto tiempo y me escriben nuevamente o llámenme a tal hora porque ahorita no puedo atenderlos. Siempre estoy disponible en el chat. Ahora si ya no puedo, como les digo, pues ya les comento yo si no los puedo atender, pero estando en casa no hay interrupciones mayores. Pero yo solo en la noche hago tarea. Pues en la noche escribime. Con una compañera estuvimos hablándonos hasta como a las 10:30 de la noche, así que no hay ningún problema. Ok, gracias. Gracias, Gracias. Lick, fue conmigo. Perdón, no escuché. Gracias, Lick, le digo. Ah, va. Bueno, ahora Fue conmigo cambiando que de chip. estuvo batallando toda la semana. Ah, vaya. Ok. Cambiamos de chip entonces y ahora entramos a contabilidad. ¿Sí lograron hacer sus ejercicios de contabilidad? Sí, Lick. Eso sí, Sí, Lick, sí. licenciada. Estaba más fácil que estadística. Sí, estaba más fácil. Estaban Vaya. regalados. Y tenían duda que les fuera a ir mal en contabilidad, me imagino, porque van para administración. Sí, también. Sí. Ya lo sé. ¿Alguien que le haya tenido alguna duda con alguna cuenta, alguna información o algún ejercicio? Lick, yo sí tengo una duda. Dime. Por ejemplo, había uno que decía que se tenía billetes, monedas y un cheque a cobrar. Ajá. ¿Esos tres van en caja o el cheque a cobrar va en otra cuenta, Lick? No, los tres van en caja. Hay personas, Licenciada, una pregunta. ¿sí? Fíjese de que, como dice Iris, y se me olvidó poner decía que eran dos cheques por cobrar. A mí sí me olvidó ponerlo porque estaba tan nerviosa que ya no sabía ni qué hacer. Pero fíjese que al final del inventario sí me cuadró. O sea, no sé cómo me cuadró sin Ok. Todo cuadra. Que esté bien cuadrada es la pregunta. Entonces, cuando a ustedes les den información y les digan, en caja hay monedas, hay billetes, hay documentos, hay facturas, hay cheques, todo eso forma parte de la caja chica. No podemos considerarlo, por ejemplo, los cheques en bancos porque no están depositados. La cuenta de banco se utiliza exclusivamente para las cuentas monetarias que tenemos en los bancos. Si ese dinero no está depositado en el banco, no le pertenece al banco. Sigue siendo de caja. Entonces ahí tienen que hacer esa corrección. Lick, Porque, perdón. ¿sí? Ok, Lick. Con lo que mencionaba Iris, cuando decía 2 cheques por cobrar, yo abrí una cuenta, no la metí en caja, sino que me metí en documentos por ¿verdad? cobrar. En ese caso no. En ese caso tenías que haberlo colocado en caja. Entonces, Ah, esto tengo malo.
modifica el ejercicio y me lo mandas, por favor. Ok. Ahora, les explico por qué no en cuentas por cobrar o en bancos, sino siempre tiene que ser en Sí, caja. el detalle me faltó. Ajá. Lick, entonces, otra Lick. consulta, perdón. Lo, En donde dice se asigna a fondo la secretaria bilingüe del negocio para realizar pagos menores. ¿Ese sí sería caja chica o qué cuenta sería? Caja chica. Gracias, Lick. ¿Quién más me iba a hablar? Lick, ¿Sí? una pregunta, ¿por qué solo de los cheques? ¿Por qué no serían documentos por cobrar? Porque ese dinero como tal no lo tenemos en caja. Ok, Solo tendríamos como que el documento. ahorita te lo explico. ¿Quién más tiene otra duda? Ok, voy a explicar esto. Cuando nosotros tenemos en la práctica que nos dan a trabajar una caja chica, nosotros podemos recibir pagos y no mandarlos a depositar, sino manejar esa caja. No le vamos a llamar caja chica, le vamos a llamar caja. Cuando ustedes, por ejemplo, van a la librería El Progreso, van y compran y les dicen, bueno, pase a caja, por favor, a cancelar. Ustedes llegan a caja, cancelan. Tienen la opción de cancelar en efectivo, tienen la opción de cancelar con tarjeta de crédito y tienen la opción de cancelar con cheque. Entonces la señorita está trabajando, está recibiendo sus pagos, están viendo su tarjeta de crédito, hacen la carga, tienen el POS ahí y le dan su comprobante a uno, le reciben el cheque, a veces lo visan, antes era, no me recuerdo cómo se llamaba para avisar los cheques, o otros solo lo reciben. Pero toda esa información, todo ese dinero, todo ese cheque, ese voucher está ahí. La señorita no va y corre al banco y lo deposita y regresa, sino lo mantiene ahí. Y muchas veces en la práctica, toda esa información, todos esos ingresos del día se mandan a depositar hasta el día siguiente. Entonces, todo eso pertenece a la caja. Cuando hacemos un corte de caja o una revisión de nuestra caja, esa información pertenece a la caja. Mientras no se mande a depositar, no se mande a cobrar, no se mande a hacer lo que se tenga que hacer, eso pertenece a la caja. E incluso lo de la tarjeta de crédito. Recordémonos que la tarjeta de crédito también es como recibir un cheque. Uno está cobra y cobra y cobra y después hace un corte. Anteriormente, lo que se hacía es que se juntaban los vouchers, se hacía una carta, un reporte, se mandaba a Visa, a Mastercard, lo que sea la tarjeta de crédito, se pedía el pago de esos vouchers y como 2-3 días después aparecía el depósito en el banco o nos mandaban un cheque. Hoy por hoy en la práctica nosotros hacemos el corte en el POS y automáticamente el sistema del banco recibe los fondos de esos vouchers, pero los recibe al final del día o incluso puede recibirlos hasta el otro día si la señorita o la persona o el joven de la caja no hizo el corte en ese día. Por eso mismo es que pertenecen a la caja y no a bancos o cualquier otra cuenta. No podemos crear una cuenta de documentos por cobrar por esos cheques porque no son cheques que vayamos a cobrar 3-4 meses después, sino va a ser en el mismo día o incluso al día siguiente o a más tardar en 2 días, no van a ser más de todo ese tiempo. Entonces no es una cuenta por cobrar, no es un documento por cobrar como tal. Estarías creando una cuenta que la vas a tener que eliminar después al poquito tiempo. ¿No? Hay que ir creando cuentas que sabemos nosotros que el día a día se va a ir modificando, bueno, pero lo tenemos que crear, o bien cuentas que sabemos que las vamos a mantener ahí más de 3-4 días. No sé si con eso resuelvo tu duda. Sí, Lick, gracias. Y también tenía otra duda. Dime. En el ejercicio número 3, creo que es, en la parte del pasivo, hay un préstamo que es de 80,000.
Mi pregunta es, ahí en la descripción decía, tiene un préstamo de 80,000 con una tasa del 14% anual. Mi pregunta es, ¿a ese se le sacaba el interés por pagar o solo lo del préstamo? ¿Cómo decía específicamente el ejercicio? ¿Alguien tiene el ejercicio por ahí que lo podamos leer directamente? Solo en la descripción que yo tengo acá se debe préstamo de 80,000 con una tasa de interés por tres años. 3 años tengo acá. Solamente. Sí. Es por 5 años, ¿no? Pues sí, perdón, por 5 años por el inmueble. ¿Qué ejercicio es? El Es 3. el número 3, Lick. Número 3. Aquí está. Licenciada, buen Inciso día. 9. En este dice, Se debe al Banco La Palmera S.A. por 80,000 quetzales un préstamo que nos fue otorgado. La garantía es el inmueble que ocupa el negocio. La deuda es pagadera a 5 años plazo con una tasa de interés del 14% anual con cuotas niveladas. Ok. Se puede hacer de varias formas. Opción 1. Solo colocar el préstamo. Porque los intereses se van a ir deduciendo cada vez que vayamos haciendo el pago para poder hacer el registro contable. No recomiendo que se coloquen los intereses porque puede ser que la empresa no los pague y diga, no voy a pagar intereses hasta el otro año y los acumule. Ya sabemos que va a ganar intereses, moras y demás por aquello que les haga falta, ¿ya? Pero los intereses es mejor registrarlos única y exclusivamente cuando se haga el pago, no registrar una cuenta por pagar, porque si no va a haber que llevar un control de esa cuenta. Toda aquella cuenta que nosotros abramos y tengamos en el balance principalmente, vamos a tener que llevar una integración y un control de cada una de ellas. Entonces yo no recomiendo que la abran. Esa es la opción 1. La opción 2, colocar el préstamo y sí calcular los intereses. Pero ojo, al momento de calcular los intereses, así como hicieron la repartición del préstamo a corto plazo y a largo plazo, tienen que hacer el cálculo de los intereses también a corto plazo y a largo plazo e ir deduciendo cada vez que se haga el pago, rebajar esa cuenta para no tenerla para los siguientes periodos. Recordémonos que cada pago que vayamos haciendo tenemos que ir restando la cuenta del capital como la cuenta del interés. Esa es la otra opción. Licenciada, perdón, ¿Sí? ¿me escucha? Sí. Dice que yo los 80,000, perdón, los dividí de los 60 meses, que los 5 años, por 0.14 por los 9 meses, que decía, o sea, conté, ¿verdad? Los meses y así Sí. me salió el resultado, ¿no sé si está bien? Sí, está bien. Eso es para los Sí, intereses ok, gracias. Eso- Ajá, y para el corto plazo. El cálculo que me acabas de dar es para el ajá, corto plazo. Ya tienes que, si lo estás ajá. poniendo y lo vas a colocar, Que los chicos dijeron. ¿perdón? Ujú. Sí, les escucho. Eso es para corto plazo, pero también tienes que hacer tu cálculo para el largo plazo, porque si pones a corto plazo, tienes que poner a largo plazo. ¿Y ahí cómo sería a largo plazo? Sería Los mismos restarle, cálculos, ¿verdad? Ajá. solo que en vez de colocar Sacar la cantidad de los meses que pusiste a corto plazo, pones la diferencia la diferencia. Ajá, sí. para Ok, sumar los ok, 60 meses. gracias. Lick, Ajá, sí. entonces prácticamente se irían juntas esas dos cuentas. Sería de préstamo a corto plazo y intereses por pagar a corto plazo. Y diferencia, al igual que los intereses por pagar a largo plazo, si se llegara a sacar el interés. Así es, así es. Tienen que hacer las separaciones porque recuérdense que hay intereses a largo plazo que no se van a pagar durante este año. Entonces hay que tomar en consideración que es una cuenta por pagar hacia los próximos años.
Voy a retornar entonces un poquito a lo que dice el impuesto sobre la renta. Para aquellos que están leyendo, artículo 37 y 38. Los gastos deducibles son todos aquellos que se incurrieron en la empresa en el periodo al que corresponde. No lo dice con esas palabras, son mis palabras, pero si ustedes lo leen se van a dar cuenta que lo indica así. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos registrar al gasto aquellos valores o datos que no surgieron en este periodo. Por ejemplo, los intereses. Si los intereses yo los estoy pagando mes a mes, durante esos meses que está en el periodo, yo los voy a deducir de gastos, pero no puedo venir y calcular los intereses de los 5 años y registrarlo a gasto los 5 años, porque no es real. Solo estoy pagando cierta cantidad de meses y no los 5 años. Entonces, el resto de los años es un gasto no deducible para impuestos y no los voy a poder deducir para los próximos años porque ya los registré en este periodo. Por eso mismo es que yo no les recomiendo que registren los intereses. La información está, y está porque es parte de lo que nosotros nos dieron, porque ya sabemos que en los próximos meses, próximos periodos que vayamos a ver la contabilidad, nosotros tenemos que revisar que esos intereses se han pagado, tener nuestros documentos y poder hacer la presentación de ese gasto. Les di 2 opciones en esta duda que tenía. Les recomiendo utilicen siempre solo la primera, no registrar intereses. Registrar los intereses hasta que estén efectivamente pagados. Para aquellos que lo hayan puesto, vaya, para aquellos que sí lo hayan puesto, no hay ningún problema. Déjenlos. Yo los voy a tomar como bueno. Para quien no lo puso, no hay problema. Yo lo tomo como bueno también. Porque por eso es que hago la revisión individual de cada uno de los ejercicios y voy revisando qué es lo que están haciendo. ¿Ya? Cada quien va a ir viendo. Ahora, ¿por qué di 2 opciones? Ya a criterio personal ya les di mis observaciones. Ahora, 2 opciones existen porque dependiendo cómo les estén pidiendo la contabilidad, así lo van a trabajar. Yo les estoy explicando normalmente una contabilidad con base a las leyes de Guatemala, con base al impuesto sobre la renta. Cuando ustedes tengan la oportunidad de ver un informe de auditoría, ahí van para los auditores, ustedes van a presentar su opinión y van a decir, mi opinión está basada en el impuesto sobre la renta. Pero puede existir que su opinión esté basada bajo las NIFs, Normas Internacionales de Información Financiera. Y las NIF establecen en uno de sus puntos, para los que vayan a empezar a recibir NIF se van a dar cuenta, que tenemos que revelar toda la información. ¿Qué significa eso? Que tenemos que mostrar la realidad total de la empresa. Entonces sí tenemos que colocar los intereses, porque eso es una realidad que va a tener que pagar la empresa. Que la pague o no la pague en el momento que tiene que ser, ese es otro cantar. Pero de que lo tiene que pagar, lo tiene que pagar por ese préstamo. Por lo tanto, si estamos trabajando con base a NIFs, sí se revelan los intereses. Si lo estamos trabajando con base a ISR, no se revelan los intereses. Con base a NICS, con base a NIA, que era lo otro que habían hecho investigación, por eso mismo les digo yo, si no hicieron una buena investigación van a tener que regresar e investigar un poquito más porque es parte de la información que no nos da tiempo aquí en clase a verlo, e incluso aunque hubiesen sido clases presenciales de 1 hora y media, no nos alcanza el tiempo para verlo. Es parte del acervo cultural que nosotros tenemos que ir a averiguar e investigar, principalmente para los administradores, porque los auditores sí reciben clases de NIF, incluso tienen 2 semestres donde van a ver NIF 1 y NIF 2. Entonces, ahí van a poder ahondar más en estos temas. Pero para nosotros los administradores no tenemos clases adicionales de NIF, ya tenemos nosotros que investigarlo, averiguarlo. Y es importante hacerlo porque si nosotros tomamos un trabajo donde vamos a ser administradores y es una sucursal de una matriz que está en Estados Unidos, Canadá o donde sea, nosotros vamos a tener que aprender a manejar las NIF para poder interpretar esos estados financieros y trasladarlos a la central.
Por eso daba esas dos opciones. ¿Alguna duda o consulta de lo que acabo de mencionar? No, Lick. está bien. Ok. Retornando. ¿Alguna duda o consulta de los ejercicios de los inventarios entonces? No. Pregunto, ¿sí les hicieron el resumen a todos sus inventarios? Sí, Lick. Sí, licenciado. De acuerdo. Entonces vamos a entrar a nuestro nuevo tema. No voy a compartir mi pantalla porque ahorita sí sé que lo tienen todos y para poder evitar que se nos acorte el tiempo. Voy a compartir mi pantalla hasta que tengamos los ejercicios. Veamos. En nuestra teoría nos toca entonces página 7 el tema de jornalización. ¿Qué es la jornalización? Es hacer partidas del diario. Palabra sencilla. Jornalizar es sinónimo de diario. Y entonces entramos en el orden que habíamos visto al inicio del semestre, que llevábamos un orden de elaboración de libros contables. Nuestro primer libro era el inventario. Ahora vamos a entrar a nuestro segundo libro, que es el diario. Es donde nosotros vamos a ir a registrar todos los días partidas. Aquí ya vienen las famosas partidas. Jornalización. Las transacciones y los eventos económicos que realizan cotidianamente los comerciantes y hasta uno mismo, son numerosos. Eso nos pone a pensar que sería imposible que tanta información la podamos memorizar, por lo que es necesario y legalmente obligatorio llevar un libro diario para registrar todas las operaciones. Jornalizar es sinónimo de partida. Consiste en registrar las operaciones contables en pólizas de diario o libro de primera, de entrada o diario. Esos son los sinónimos de jornalización. Diario, jornalizar, libro de primera entrada. Aquí intervienen directamente la teoría del cargo y el abono. Ojo, si no se aprendieron si no estudiaron o no entendieron bien el catálogo de cuentas, aquí van a venir a fallar. Entonces necesito que practiquen eso. Sí subieron sus ejercicios de su prueba corta de la cuenta contable, ¿verdad? Sí, Lick. Ok. Técnicamente no hay registros con los que no intervengan los cargos contra los abonos. Partida de apertura. Ahorita estoy leyendo toda la teoría. Recuérdense que en los parciales viene teoría y la práctica. Partida de apertura. Un asiento de apertura, conocido también como partida de apertura, es la partida contable inicial que se registra en el libro diario. Esto ya sea como la primera partida que marca el inicio de operaciones de una nueva empresa o bien el comienzo de un nuevo periodo contable. ¿Qué quiere decir esta parte de acá? Como nosotros ya hicimos nuestro inventario, ya hicimos un resumen de ese inventario, ese resumen va a ser nuestra primera partida que vamos a asignar en el libro diario. Ya sea que nuestro inventario sea por cierre de periodo o por inicio de operaciones, etc. Ahí te encontramos nosotros nuestra primera partida. Ya sabemos nosotros nuestra primera partida entonces. Cuando es de abrir la contabilidad por primera vez, sería el caso cuando se obtienen los datos de la escritura de constitución si es una sociedad anónima, o el inventario cuando es individual, los ejercicios que hicimos. Y en muchos textos prácticos se habrá de instalar por primera vez en el programa contable que se utiliza. Cuando es de continuación del ejercicio anterior, como regla general, se cargan todas las cuentas de activo y se abonan todas las cuentas de pasivo y la cuenta de capital. Resulta de la diferencia entre el activo y el pasivo. Ojo, aquí estamos aplicando otra vez, así como lo hicimos en el inventario, la ecuación patrimonial. Activo es igual a pasivo más capital. Partida doble. Es el método o sistema de registro de las operaciones más usados en la contabilidad. Este se asemeja a una balanza, ya que tiene que estar en iguales condiciones para estar en equilibrio.
Aquí tienen que ver dos conceptos, el debe y el haber. El debe es debitar, cargar o adeudar. El haber es acreditar, abonar. Al examinar cualquier operación mercantil y recordar el manejo de las cuentas, se descubrirá que en cada una de ellas se maneja por lo menos dos cuentas. Una se debita y la otra se acredita. Cada operación se registra dos veces, una en el debe y otra en el haber. La anotación que involucra las dos partidas, debe y haber, se denomina asiento contable. Principios de la partida doble. Que no se les olviden estos principios, nos marcan y nos rigen para todo. No hay deudor sin acreedor. Quiere decir que si yo compré algo, o lo debo o lo debité de algún lado. No hay cambio sin valor. Quiere decir que toda la información que vamos a manejar tiene valor, tiene números. Las cuentas salen con el nombre que entraron, a excepción de las mercaderías. Si nosotros compramos un vehículo y creamos la cuenta vehículos, con esa cuenta la vamos a trabajar de aquí hasta que se muera la empresa. No podemos venir y decir vehículos y después decir vehículos de reparto o vehículos de distribución, etcétera. Si ya está la cuenta creada como vehículos, esa seguimos usando. El que recibe es deudor y el que da es acreedor. Bueno, ya sabemos nosotros porque aprendimos nuestro catálogo de cuenta. El importe del debe y haber deben sumar igual. Quiere decir que si en una columna mis valores suman 35,000, en mi otra columna me van a sumar 35,000. No pueden sumar diferente. Eso se le llama partida, pero también se le conoce como asiento contable. Es el proceso de registrar cada partida que se genera de forma diaria. Los elementos que componen los asientos son, o sea, las partes que conforman esa partida. Número correlativo de registro. Ese correlativo nos va a servir a nosotros para poder identificar de qué partida estamos hablando o a qué partida nos queremos dirigir. Fecha en orden cronológico que se realiza la transacción. Quiere decir que nosotros estamos haciendo un trabajo y que vamos a registrar partidas todos los días que exista alguna información. En la práctica no se da así. Normalmente se hacen las partidas a final de cada mes. Dependiendo de cómo se lleve la contabilidad, ya sabemos que existimos contadores independientes que llevamos contabilidades de aquí desde nuestra casa y hacemos la contabilidad mes a mes. A final de cada mes hacemos partidas y no la hacemos de forma diaria. O existen contadores que estamos fijos en una empresa y que la empresa es demasiado grande como para no hacer las partidas de todos los días. Todos los días hacen corte de caja, todos los días hago partida de corte de caja. Todos los días depositamos al banco, todos los días hago partida de depósito al banco. Luego dice, ¿dónde íbamos? Perdón. Cuentas deudoras, cuentas breves, fecha cronológica. Cuentas deudoras y cantidades cargadas. Cuentas acreedoras y cantidades abonadas. Bueno, ya sabemos nosotros que van a existir dos columnas y cada una va a sumar un valor y la otra va a sumar y tiene que sumar el mismo valor. Breve descripción del registro. Ahí lo vamos a cambiar. Ahí lo vamos a poner descripción del registro de forma detallada y lo más completa posible, no pequeña. Si nosotros mandamos a hacer un depósito al banco, decimos registro del depósito realizado el día de hoy según boleta número 28384502 en el Banco Continental. De preferencia poner toda la información para que nos sea de utilidad cuando nosotros busquemos esta información. Si no, nos va a tocar que ir a buscar, ¿verdad? Los papeles físicamente. Luego tenemos totalización de las columnas. Ok, tenemos que totalizarlas. Así como hicimos en el inventario que íbamos poniendo linitas para separar la información,
Aquí no vamos a poner linitas, aquí lo que vamos a hacer es sumar las columnas y vamos a totalizarla. Y en la terminología de la cuenta que vimos al principio nos decía que para totalizar una cuenta lo que tenemos que hacer es trazar dos líneas paralelas en la parte abajo de la cantidad para saber que ahí terminamos. Entonces, eso lo tenemos que colocar. Si no, vamos a considerar que la partida es grande y no vamos a verle el fin. La primera partida que se asientan son los datos del inventario inicial que se registraron. Es la que llamamos partida de apertura. Bueno, la que nosotros ya vimos que hicimos en nuestros inventarios de ejercicios, los resúmenes que estábamos viendo. Existen clases de asientos o de partidas. Están los asientos simples, los compuestos y los mixtos. Simples se denominan así porque constan de una cuenta deudora y una cuenta creadora. Solo vamos a ver una cuenta y una cuenta en la siguiente columna. Asientos compuestos, los que constan de dos o más cuentas deudoras o dos o más cuentas acreedoras. Tengo dos cuentas en el debe y dos cuentas en el haber. O tres cuentas en el debe y tres cuentas en el haber. Y asientos mixtos son aquellos que constan de una cuenta en el débito y dos o más en el crédito o viceversa. Puedo tener una cuenta en el debe y cuatro en el haber. O puedo tener tres en el debe y una en el haber. Eso es el asiento mixto. Recomendaciones adicionales sobre los asientos contables. Las hojas del libro diario tienen que estar enumeradas. Bueno, eso es parte de la práctica que nosotros tenemos cuando nos dicen en la SAT que tenemos que habilitar y en el registro mercantil autorizar las hojas. Esta es la número 1. La primera transacción que se jornaliza es el estado de situación inicial o datos consignados en el libro de inventario. Cuando es de apertura, tenemos el resumen del inventario. Cuando es un nuevo periodo, lo que vamos a hacer es registrar la primera partida con la que se cerró el periodo anterior. Cada una de las transacciones jornalizadas deben de llevar sus respectivos detalles de la operación contable efectuada. Los asientos contables deben ser enumerados de forma ascendente, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Al pasar de una página a otra, en la siguiente página los valores de la columna del debe y los valores de la columna del haber, y así sucesivamente hasta finalizar el proceso de jornalización. Palabras sencillas, usamos el van y el vienen. Cuando se reciben valores, estos se registran en la columna del debe. Cuando se entreguen valores, se registran en la columna del haber. Cuando se compran mercaderías, se registran en el debe. Cuando se venden mercaderías, se registran en el haber. Los gastos que se ocasionaron en la empresa por cualquier circunstancia que ocurra en el periodo que se contabiliza, se registran en el debe. Cualquier compra, cualquier gasto que se haga. Los ingresos que obtenga la empresa se registran en el haber. Cualquier venta que haga o cualquier ingreso que reciba. Aspectos fiscales. Para los gastos, al leer los artículos, nos hablan de qué documentación sí podemos considerar como deducible o no. Los límites que podemos contabilizar, que podemos deducir de impuestos y que no. Y sobre todo, en algunos incisos habla de que estas transacciones deben estar asentadas en los libros contables para poderse considerar deducibles. Ahí les coloco el artículo 21 de costos y gastos que son deducibles. Nos hablan cuáles son los que podemos deducir y cuáles no. Eso es en la ley del impuesto sobre la renta. Recordémonos que las leyes van sufriendo modificaciones, el cual nosotros tenemos que irnos actualizando en eso e ir verificando. Por ejemplo, la última actualización del impuesto sobre la renta es el decreto 20-2012, si no estoy mal. Ahí se hicieron modificaciones al impuesto sobre la renta. Si ustedes compran un prontuario de leyes actualmente, ya van a venir con esas modificaciones y ahí les va a decir cómo fue modificado, cuál fue el primer artículo original, etcétera, etcétera.
señores, a partir de aquí necesito que lean el impuesto sobre la renta para saber qué es deducible y qué no es deducible de gastos. Porque los ejercicios que vayamos a ir trabajando, yo les voy a ir diciendo información, pero no les digo si es deducible o no deducible, o puede que sí se les diga, pero si ustedes están leyendo las leyes a la par de lo que estamos trabajando, lo van a entender. ¿Dudas, preguntas de la teoría que acabamos de ver? ¿Alguna consultita que tengan de eso? Eso No, Lick, hasta la práctica. hasta la práctica. Ok. Bueno, como vamos a empezar una práctica y parte del inicio del semestre habíamos hablado de que nuestras vidas cotidianas también tienen contabilidad, vamos a empezar a hacer un ejercicio en el cual ustedes van a ir colocando día a día qué van gastando, cuánto van gastando y si tienen un documento que lo soporta. Por ejemplo, yo no estoy saliendo, pero hoy voy a invitar a mi familia y ya me voltearon a ver. Los voy a invitar a almorzar y les voy a comprar una pizza. Entonces voy a comprar, lo anoto en una hojita sencillo, pongo fecha 8 de agosto, pizza, Domino's, 175 quetzales. Y también voy a comprar una gaseosa en la tienda, porque no se las voy a comprar a Domino's. Bueno, 8 de agosto, compra de una gaseosa, 15 quetzales, sin factura. En la de Domino's pongo factura número 2835. Y así van ustedes a ir acumulando esa información, por favor, por lo menos de 2 semanas. Es tarea. Vayan anotándolo. Entonces quiero que vayan anotando por 2 semanas todo lo que van gastando. Tengan o no tengan factura, pero toditito lo que vayan gastando. ¿Perdón? O sea que en el cuaderno puedo anotar eso. Sí, en un Fecha, cuaderno, caso, el en día a una día. hoja. Sí, en Ah, un ok. cuaderno, en una hoja. De lo en una que libreta. gaste ¿Perdón? en todo el día. Ah, ok. Sí, de todo el día. Compré un Hasta lo que quetzal de compramos tortilla. del chino, ¿no? Sí, con el chino. Le fui a comprar un chicle. Punto la compra de un chicle, sin factura. Que fui a comprar tortillas. Compré un quetzal de tortillas, sin factura. Entonces, toda esa información la vamos a ir guardando, por favor, para hacer nuestro ejercicio también. Por 2 semanas. Les voy a pedir que lo hagamos por 2 semanas nada más. Debería ser un mes exacto, pero lo vamos a trabajar por 2 semanas. ¿Ok? Y de A partir de ingresos, hoy, Lick. a partir de hoy o de mañana de preferencia, porque si ya gastaron hoy, posiblemente no se acuerden. Háganlo a partir de mañana. Y de ingresos me van a poner entonces ustedes cuánto reciben. Un estimado. Eso es personal, lo van a trabajar ustedes, no es para que lo veamos todos, ¿verdad? Sueldo de la primera quincena. Bueno, 2,500 recibo de sueldo. No, Lick, yo no trabajo. Bueno, pero recibes dinero de tus papás. Recibí de mis papás en la quincena 1,000 quetzales. Entonces colocas ese valor como ingresos. Esa es la primera parte del ejercicio que vamos a hacer. ¿Dudas, preguntas? Voy a cerrar el chat porque ya se va a vencer el tiempo y lo vamos a volver a abrir, entonces ya para ver el primer ejercicio del libro diario. Mientras piensen en sus